Eh, Buenos días, maestro. Me presento, soy el alumno Paulo Humberto Aguirre Bonifacio y a continuación daré exposición sobre el derecho inca. Bueno, voy a comenzar por el significado del ayu, que significa familia en el idioma de Aymara y Quechua. Quiere decir, bueno, entre otras cosas, comunidad, linaje, género y hasta parentesco, ¿no? En su acepción usual, este viene a ser el conjunto de personas, ¿no? Que se llaman descendientes, o sea, es como que un árbol genealógico, ¿no? Se podría decir de un mismo tronco. Y estos trabajan en equidad, trabajan en forma colectiva la tierra, ¿no? Agricultores, en otras palabras. Y bueno, antes de la aparición del Imperio Incaico, eran más conocidos como, no familia, eran conocidos más como hordas, clanes y tribus. Y muchos otros nombrecitos, ¿no? Etcétera. Y bueno, el Tahuantinsuyo, bueno, en esos tiempos estaba conformado por cierto número de ayllus, ¿no? Y estos entrelazaban lazos o se unían por su religión más que nada y su idioma. Obviamente también que viene acá el parentesco de sangre, ¿no? Y los vínculos económicos, claro. Y también lo que el Inca ofrecía, ¿no? Sus tierras. Y bueno, esto, hablando del Ayu, ¿quién era el jefe? Bueno, el jefe era el curaca, ¿no? El curaca viene a ser la persona más empírica, la persona más destacada, la persona con más edad, porque se supone que entre más edad tengas, más cosas sabes. Y obviamente que esta persona tenía que ser muy recta y muy sabia, ¿no? Y también que cuando había peligros, el encargado al mando militar era el Sinchi, ¿no? Este famoso Sinchi, ¿no? Que ha tomado, varios equipos militares han tomado este nombre, ¿no? El Sinchi. Y bueno, ahora a continuación voy a mencionar la clasificación de bueno, la clasificación de los derechos, ¿no? También sus obligaciones y la función de cada miembro, ¿no? Y bueno, cada miembro del año, ¿no? Y bueno, eran, si mal no recuerdo, cinco funciones y la primera función viene a ser la de las tierras, ¿no? Está la de topos, los topos de tierra, ¿no? Estos que se daban por cada varón, o sea, a cada varón se le daba un topo que vendría a ser una media de 2600 cuadras, claro. Y a la mujer se le daba la mitad, ¿no? O sea, medio topo. Y nuestra segunda función viene a ser que se daba la protección de los pobres, ¿no? La que era la de respetar de los linderos, a sus compañeros y sus terrenos, ¿no? Sus chakras, en otras palabras. Y como tercera función tenemos la del mantenimiento y limpieza de acequias, ¿no? De las sequías por donde pasa el agua y de los caminos, obviamente también de los andenes, ¿no? Y nuestra cuarta función viene a ser el resguardo de linderos, ¿no? Y como última tendríamos la función que organiza el Minca, el Mita y el Ayin, ¿no? Y bueno, y después de lo que he mencionado, vendrían ya sus principales derechos, ¿no? Los miembros del Ayu, ¿no? Y estos vienen a ser, obviamente, a recibir una porción suficiente de tierra para ellos y su familia. También disponer de una casa construida mediante la ayuda de los miembros útiles de Al Ayu, ¿no? Y también, que tenían derecho a cortar, ¿no? Los bosques, a la caza, a la pesca y obviamente a los rendimientos de utilizar el agua, caminos y la ganadería, ¿no? Y bueno, y esta, la que viene a ser algo lamentable, esta función que es la de ser mantenido, ¿no? En caso de, en caso de, pucha, no tener una mano, o sea, estar
invalidez, en otras palabras, ¿no? O sufrir de alguna enfermedad que afecte, ¿no? Tu manera física, ¿no? Y ahora, después de esto, seguimos con el Estado Inca. Bueno, la organización obviamente es política y social. Ahora, comenzando por la organización política, quiero mencionar que, bueno, no, quiero decir que, bueno, como todos sabemos, el Inca era en esos tiempos, obviamente, la autoridad máxima, ¿no? El Inca lo era todo en el Tahuantinsuyo, también considerado una divinidad, un dios y el mediador entre el mundo del cielo, de los dioses y el de los vivos, ¿no? Después tenemos al Lauki. El Lauki, obviamente, que era el hijo del Inca, ¿no? Y el Consejo Imperial, también el Apunchik, el Tucuy-Currucu y el Curaca, y el Camachico. Claro, esta estaba conformada la élite, ¿no? Bueno, después tenemos la organización social, que esta viene a ser conformada por la realeza, obviamente, ¿no? Obviamente que por la gente de sangre del Inca, ¿no? Obviamente que está acá incluido el Inca, la Coya, que era la esposa del Inca, el Auqui, como ya he mencionado, que era el hijo del Inca. Después teníamos a la nobleza de sangre, que esta, bueno, esta estaba, si mal no recuerdo, tenía, a ver, esta estaba conformada por la ñusta, ¿no? Que era la solterona o la hija soltera, el paya, que vendría a ser la hija casada. Luego tenemos al Inga. El Inga viene a ser el hijo, pero el hijo que estaba casado, comprometido. Después tenemos al Piwi, que era una de las... No, no era la esposa, era la esposa secundaria del Inca, ¿no? La Piwi, ¿no? Y después, consecuente de esto, sigue la zona privilegiada, ¿no? Ya mencioné la política, la social y ahora la privilegiada. En la zona privilegiada, obviamente, que estaba conformada por curacas y guerreros, ¿no? Hasta este punto, estas tres clases son las privilegiadas, ¿no? Las que gozaban de varios derechos. Y después siguen, obviamente, las clases no privilegiadas, o mejor dicho, clases populares. En estas estaban incluidas los Hatun runas. Y bueno, los Hatun runas vienen a ser estas personas que se dedicaban a la agricultura, ¿no? A la mano de obra que el Inca requería, ¿no? Y después siguen los Mitimaes. Estos eran pobladores que el Inca agarraba de su lugar y los enviaba a otro lado a cumplir lo que el Inca mandaba, ¿no? Ya sean construcción, andenes. Y obviamente que los Mitimaes tenían su propio grupo étnico, ¿no? Que más que el Inca eran asignados por el Estado, claro. Por último tenemos a los llanas. Los llanos eran esclavos, o sea, eran personas, pobladores que eran extraídas de su grupo de origen para la realización de tareas productivas, ¿no? Estas eran, ¿por qué digo esclavos? Porque estas trabajaban tiempo completo, ¿no? Y obviamente que estas dependían de forma directa del Inca para cumplir sus necesidades. Y seguido de esto, ahora voy a tocar algo muy importante que viene a ser el matrimonio inca. Bueno, según Basadre, él sostiene que el imperio incaico o sea, que en el imperio incaico era posible demostrar la existencia de un sistema jurídico. Y ya que es, o sea, cuando digo esto me refiero a que los estatutos, ¿no? Que habían entre las personas, el matrimonio, la familia y los derechos, ¿no? Sobre las cosas, ¿no? También el, el trabajo, el procedimiento y el sistema penal. Bueno, según Basadre, ¿no? Y ahora, el matrimonio inca se diferenciaba en partes, ¿no? La primera era la común, que era llamada monogámico, porque su práctica estaba más dirigida a la clase popular, ¿no? O sea, a la gente común, ¿no? Después tenemos la poligamia, ¿no? El matrimonio poligámico, ¿no? Bueno, esta era como que estaba limitada por el dios, ¿no? O sea, por el Inca y la nobleza, obviamente. O sea, ellos como que decidían, ¿no? Luego tenemos la endogámica, o sea, o la endogamia, ¿no? Esta era porque la pareja que se escogía tenía que ser dentro del ayu, ¿no? Y la endogamia, que era para la gente que gozaba más que nada de facilidad administrativa, ¿no? Esto era como que para que no se separen, ¿no? O sea, tenía que ser ahí en ese mismo grupo, ¿no?
Más lo hacían por razones de estabilidad territorial y conveniencias del trabajo, obviamente, ¿no? Y bueno, por último tenemos la exogamia, el matrimonio exogámico, ¿no? Que esta es cuando a la pareja se le escoge fuera del grupo, ¿no? Obviamente tenemos que distinguir esta exogamia local y la de la exogamia de tribus, ¿no? Porque eran dos. Mira, la exogamia local, esta podía ser encontrada, eh, se ha encontrado, mejor dicho, estas relaciones, no recuerdo bien, esto era en el Valle, tal Valle Chinchajá. Ya, y esta tribu, bueno, dirigida en su cacique estaba dividida en clases, ¿no? Obviamente que estaban al mando de un curaca, el más anciano, como ya he dicho. Y bueno, la exogamia llegaba a tal extremo de que cuando moría el marido, quedaba la mujer en parcialidad total, ¿no? Y esta no quería volver. O sea, es como que quería quedarse sola, ¿no? Y así. En cambio, la otra exogamia ya se da más en la costa central, ¿no? Y bueno, a causa de esto, según el señor Castro y Ortega Morejón, la mencionan, ¿no? Como medio para un medio de paz, se podría decir, un medio de paz facultativo, ¿no? Que esto se da más que nada por los fallecimientos en guerras, ¿no? Claro, también para que cesara la guerra. Y también existía el matrimonio por compra, claro. Bueno, el matrimonio por compra era uno, era como que el precio de la compra consistía y dependía obviamente de dónde estaban, o sea, su región, ¿no? Y también según el rango social, ¿no? Y esto se dio más no, esto, ¿cómo decirlo? Esto del rango social, mejor dicho, era como que se daba más por las pistas o chicha, ¿no? Y estas se distinguían por el curaca, ¿no? O los curacas que estaban ahí, ¿no? Y bueno, también esto del matrimonio por compra se daba obviamente por la condición económica, ¿no? Para tratar de ser más elevado, ¿no? Y lo recibían en partes, ¿no? Y bueno, lo que acabo de mencionar, estas son como que arras, se podría decir, ¿no? O sea, que ellos, ellos lo tomaban. Ya, bueno, de manera en el que cuando estas personas que se casaban por dinero, matrimonio comprado, eh, también se tenía que considerar la edad, ¿no? Que era muy importante, ¿no? Y esta oscilaba entre los 15 y 20 años, claro, 15 a 20 años, sí. Y consecuente de lo explicado, seguimos con las formas de matrimonio según Basadre, ¿no? Bueno, él menciona que el contenido de este sistema jurídico no tiene identificación plena con normas éticas y morales, y que la existencia de la poligamia frente a la monogamia era común para el hombre del pueblo, ¿no? Y bueno, después tenemos la organización, esta organización económica, ¿no? Que ya había mencionado, que se basaba en el trabajo del Inca, en el trabajo del imperio, mejor dicho, ¿no? Esas tres maneritas que eran la del Aini, la Minca y la Mita. Y bueno, el Aini era un sistema de trabajo, ¿no? De familiar, ¿no? Que consistía en ir a ayudar a otras provincias, claro. Y el Minca se trataba del trabajo grupal, no, trabajo colectivo, ¿no? Esta era más dirigida a la agricultura, ¿no? A la siembra, ¿no? Y también para el apoyo en construcciones de casas y carreteras, andenes, caminos para el beneficio del Ayllu. Y por último el Minca. El Minca que digo, la Mita. Bueno, la Mita, esta viene a ser como que la forma de trabajo basado en tributos, ¿no? O prestación de servicios, ¿no? Y todo esto está basado en un sistema de retribución y recíproco.
reciprocidad. Bueno, a continuación explicaré los tipos de tierra que daban gran parte de la organización económica, ¿no? Para los tributos. Bueno, las tierras eran distribuidas de esta manera. Primero estaba la tierra de los dioses, ¿no? Que servían para alimentar a los líderes religiosos. También están las tierras del Estado, que servían para alimentar a los nobles, a los artistas, a los ejércitos, a los enfermos y a los ancianos, ¿no? Y estas tierras del Estado también guardaban